Señor, la salida, la fuerza, Señor, que necesiten en este momento. Necesitamos la unción, necesitamos al Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Donde el Espíritu de Dios se va a vestir del avivamiento. Él se va a vestir para mover las naciones y traerlas a los pies de Jesucristo. Gracias, Señor, por su palabra. ¿Sabes? Cuando comenzamos a seguir a Jesús, hay algo que se produce en el interior del creyente, del Hijo de Dios, y es como si naciera una lucha, algo que antes no sentíamos, algo que antes no percibíamos cuando estábamos lejos de Dios. Es una lucha que nos incomoda, es una lucha que a veces nos pone mal porque queremos agradar a Dios, queremos seguir a Jesús, queremos hacer la voluntad de Dios, pero hay algo en nosotros que se resiste, hay algo en nosotros que pareciera que resistiera lo de Dios. Es como si hubiera en nosotros una lucha entre lo espiritual y lo físico, como que dentro nuestro espíritu quiere seguir a Dios, quiere honrarlo, quiere amarlo, pero también dentro nuestro está la carne que resiste al Espíritu, que resiste los deseos de Dios. Y es un conflicto que se genera en nuestro interior. El apóstol Pablo lo explicó de la siguiente manera. Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y cuando yo meditaba en esta palabra, surgió una pregunta, y es: ¿cómo hace el creyente para lidiar con el pecado? ¿Cómo hace el creyente para lidiar con esa lucha interna que tiene? ¿Cómo la resuelve? ¿Se supone que no tiene que estar? ¿O está, pero pasa algo? ¿Qué pasa dentro? ¿Cómo hace el creyente con esa lucha interna, con el pecado? ¿Sabes? Es un asunto que la Biblia no pasa por alto. No son esos, como algunos ateos quieren buscar esos huecos, ¿no? Que la Biblia, esos baches que la Biblia deja y que no puede solucionar. La Biblia enseña acerca de esto. La Biblia enseña acerca de cómo el creyente debe lidiar con su vida, con su pecado, con su vida espiritual. De hecho, fue tan importante, iglesia, que fue la primera enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos bajo esta nueva relación de hijos de Dios. Y te lo voy a explicar mientras continúo. En el capítulo 13 del libro de Juan, vas a encontrar que Jesús estaba reunido con sus discípulos en un aposento. Y allí se realizó la última cena, donde Él estuvo con ellos, compartió la cena del Señor, partió el pan, el vino. Pero los capítulos anteriores al capítulo 13, quiere decir del 1 al capítulo 12, el Evangelio de Juan presenta el plan de salvación. El Evangelio de Juan habla a las personas como personas que están lejos de Dios por su pecado y que deben volverse y deben confiar en Jesús y arrepentirse de sus pecados. Pero a partir del capítulo 13, Jesús comienza a hablar con sus discípulos como nacidos de nuevo. Él comienza a hablar con ellos ya partiendo de su nueva relación con Dios. O sea, Él les estaba diciendo: ustedes ya no están más en ese nivel de inconversos y que necesitan a Dios. Ustedes están en un nivel superior que es hijos de Dios. Y mira lo que dice la Biblia. Dice que mientras estaban en el aposento alto, Jesús tomó un lebrillo, lo puso con agua, un fuentón, puso una toalla en su mano y dice que comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esa era un servicio, por así decirlo, que solamente los esclavos hacían. No era algo que el dueño de la casa o que alguien de la familia hiciera. Era no es la actividad, es
lo de menor grado en la casa, que solamente los sirvientes se encargaban. Pero dice la Biblia que Jesús tomó ese fuentón y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Claro, obviamente, ¿quién apareció en escena? Nuestro famoso Pedro, el que se las manda siempre, el que mete la pata siempre, mi personaje favorito. Hace divertido el evangelio Pedro, se manda cada una. A veces me veo tan reflejado en Pedro. Pero claro, aparece Pedro queriendo hacerse el espiritual y dice: no, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Eso no es algo digno de ti. Y si no era digno del Señor, ¿por qué no lo hizo antes? Para que no lo hiciera el Señor. Pero él le dice: eso no, ¿cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Y el Señor le dice algo, le dice: si no te lavo los pies, versículo 8 del capítulo 13 de Juan, si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Entonces Pedro, que era bien exagerado, le dice: Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame también las manos, la cabeza, todo el cuerpo, Señor. Y Jesús le dice algo, iglesia. Dice: el que está lavado, presta atención a esa palabra, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos? Hay dos lavamientos que una persona puede recibir. El primero es cuando se vuelve a Dios, cuando reconoce sus pecados, cuando reconoce que ha vivido una vida lejos de Dios, cuando él reconoce que la cruz y lo que Jesús hizo en la cruz era algo que nosotros teníamos que hacer. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando una persona entiende lo que Jesús hizo en la cruz y decide confiar en Jesús para acercarse a Dios, esa persona, dice la Biblia, que nace de nuevo y es hecho hijo de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo, hay algo que pasa espiritualmente en nuestra vida, y es que somos lavados de pies a cabeza. Es algo espiritual, no es que entras a la iglesia por primera vez y cuando te arrepentís salís mojado. ¿Qué me pasó? ¿Qué me mojó? Es algo espiritual, pasa en tu espíritu. Tú estabas muerto a tus pecados, pero por el sacrificio de Jesús, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y la Biblia dice que hay un nuevo comienzo para nosotros. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de parte de Dios para alguien que estaba condenado al fracaso eterno, a la ira de Dios. Ese es el primer lavamiento que la Biblia menciona. Pero luego hay otro lavamiento que Jesús habla, y es el de los pies. ¿Qué es este lavamiento? Me llamó la atención que Jesús lavó los pies de los discípulos. Tranquilamente podría haber lavado las manos, podría representar lo que hacemos. La Biblia dice que nadie se presente ante Dios con manos sucias. Podría haber lavado la cabeza, símbolo de, no sé, la vida del creyente. La Biblia dice que cuando la unción desciende sobre nosotros, empieza de la cabeza hasta los pies. Pero Jesús hizo algo y lavó los pies de los discípulos. Para mí, que Jesús haya lavado los pies de los discípulos, iglesia, representa algo, y es el andar del creyente. Es su caminar con el Señor. Es su andar en esta nueva vida que ha recibido en Cristo. ¿Sabes? En ese tiempo no estaban estas famosas marcas de zapatillas, no había zapatos, no había tacones, botas, borcegos. La gente usaba sandalias. Y tampoco había pavimento, calles, rutas, autopistas. Los caminos eran de tierra. Así que obviamente toda la gente, cuando andaba en su diario andar y en su diario vivir, cuando llegaban a sus casas, ¿qué era lo más sucio que tenían? Los pies. Así que era una costumbre que ellos, al entrar a su casa, lavaran sus pies. Y lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos con esta enseñanza era acerca de esto. En su andar, en su vivir, en la nueva vida que han recibido, se van a ensuciar, van a pecar, van a fallar, van a tomar malas decisiones, se van a equivocar.
Van a conocer la voluntad de Dios, pero neciamente elegirán seguir su carne. Romanos 3, versículo 23 nos dice que el pecado es algo que nos aleja de Dios. Es algo que interrumpe tu relación con Dios, iglesia. Fue lo que pasó con Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Ellos caminaban con Dios. ¿Qué arruinó todo? ¿Qué interrumpió esa amistad con Dios? Su pecado. Su pecado. Fallar. Salirse de la voluntad de Dios. Desobedecer los mandatos de Dios. Entonces volvió a surgir esta pregunta: ¿cómo lidia el creyente con sus pecados? ¿Cómo lidia el creyente con su vida cuando falla, cuando se equivoca, cuando sus pies se ensucian en el caminar? Y el versículo 9 del primer pasaje que te leí habla acerca de eso. Me gustaría que lo pongan en pantalla. Primera de Juan 1, versículo 9. Para que lo pongan en pantalla, por favor. Dice: si confesamos nuestros pecados, iglesia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes qué significa la palabra confesar? Significa admitir algo. Significa decir lo mismo que. Literalmente, cuando un creyente confiesa su pecado, está reconociendo delante de Dios su falla. Está diciendo: Señor, admito que fallé. Admito que me equivoqué. Admito que me salí del camino. Admito que quebranté tus mandamientos. Lo admito, Señor. Es reconocer delante de Dios que hemos fallado y pedir su perdón, iglesia. Esa tarea es fácil. Muchos dirán: bueno, pero es difícil. Pero ¿cómo hago para darme cuenta de todo lo que me equivoco? Es fácil. Porque la Biblia dice que cuando Cristo vino a morar en nosotros, el Espíritu de Dios vino a ser morada en nosotros. Y tú ya no andas más solo, iglesia, por la vida. El Espíritu de Dios está sobre tu vida. Y la Biblia dice que Él es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Sabes quién te va a ayudar a mantener limpia tu vida? El Espíritu Santo. Él será el que habla a tu conciencia. Él será el que ministre tu corazón. Él será el que te marque cuando, no como alguien, mira lo que hiciste, no, como tu amigo, como tu consejero, como tu ayudador. Luciano, te estás saliendo del camino. Eso no le gusta a Dios. Eso no lo agrada, eso lo entristece. Ahora la pregunta es: ¿qué hacemos cuando Él habla a nuestro corazón? ¿Callamos su voz? ¿La oímos? ¿Prestamos atención a lo que Él nos está diciendo? ¿Saben que lamentablemente muchos justifican su pecado? Cuando viene esa voz interna que habla a nosotros, que es la conciencia, que nos recuerda en qué hemos fallado, en qué hemos pecado. ¿Saben? El Espíritu Santo es muy claro cuando nos habla, iglesia. Te puedo asegurar que si tú le preguntas al Señor en qué has fallado, Él te recordará el día, la fecha, el lugar, la circunstancia. No porque, como te dije recién, sea quien condene tu vida, porque Él te quiere ayudar a que mantengas tu relación con Dios. Lamentablemente muchas personas se justifican cuando el Espíritu de Dios obra en sus vidas. Piensan: bueno, pero no le estoy haciendo mal a nadie, el único que se hace mal soy yo. Se comparan con otros y dicen: bueno, comparado a este no estoy tan mal, zafo. Si supiera, Señor, la que me enteré el otro día lo que hizo. Se justifican. Se justifican a ellos mismos. Otros buscan excusas. O lo que es peor de todos, lo que es peor de todo, iglesia, minimizamos, iglesia, la gravedad del pecado. Comenzamos a moldar nuestro pensamiento a lo que dicen allá afuera. Hoy a lo malo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros cauterizamos nuestra conciencia, cuando dejamos y hacemos oídos sordos a lo que el Espíritu de Dios nos habla,
comenzamos a minimizar la gravedad del pecado, a tal punto que muchas veces muchos andan en tinieblas y ni siquiera se han dado cuenta. Por eso este pasaje dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es lo que pasa cuando un creyente no escucha al Espíritu Santo, no atiende a su voz, decide mantener su vida en tinieblas, decide resistir a Dios, decide no dejar que Dios obre en nuestras vidas, iglesia. Te hago una pregunta esta noche: ¿qué áreas de tu vida todavía están en tinieblas? ¿A qué áreas de tu vida todavía no le has dejado entrar a Dios? No, Señor. Despacio, despacio. Todavía por acá no. Todavía esto no estoy listo. No me avasalles, no me presiones. Iglesia, cuando el Señor habla de confesión, ¿sabes cómo tiene que ser tu confesión? Personal, sincera, honesta. Tiene que haber convicción dentro de ti de que lo que hiciste está mal. ¿Sabes cómo oran muchos, iglesia? Dios, si cometiera algún error, perdóname. Soy carne. Perdóname, Señor, si hay algo en que te haya fallado. ¿Vieron cómo ese perdón? Cuando viene a nosotros, la pastora nos mandaba a reconciliarnos con Jeremías, con los chicos. Anda a pedirle perdón a tu hermano. Perdóname. Bueno, si te enojaste, te pido perdón. Eso no es confesión de pecado. Eso no es estar arrepentido por lo que hiciste. Y muchos, iglesias, somos así delante de Dios. Así tratamos nuestro pecado. Así tratamos nuestras faltas delante de Dios. ¿Sabes? Un ejemplo de esta oración fue el fariseo que aparece en Lucas 18. Dice la Biblia que él estaba en la sinagoga, en la iglesia, y oraba de pie y le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este, no soy como aquel, no soy como el ujier. Gracias, Señor, porque no soy ni siquiera como este publicano. Oh, yo doy ofrenda de lo que me das, diezmo de todo lo que recibo. Esa era la oración del fariseo. Una oración hipócrita, falsa, sin convicción, poco honesta. Pero dice la Biblia que al lado de él había un hombre arrodillado, con su cabeza agacha, porque no se atrevía a levantarla al Señor. Y allí, dolido, arrepentido, probablemente en silencio gran parte del tiempo, porque ni siquiera sabía cómo presentarse a Dios, él golpeaba su pecho y decía: Padre, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Perdón, Señor, perdón. No lo merezco, Señor, pero perdón. Perdona mi falta. Dice Jesús que ese hombre, antes de llegar a su casa, ya había sido justificado. Pero el fariseo se fue engañado, se fue creyendo que estaba todo bien con Dios, que era mejor que todos los que estaban en la iglesia. Iglesia, ¿qué relación quieres tener con Dios? ¿Una sincera? ¿Una transparente? Trata con tu pecado, confiésalo delante de tu Dios. Arrepiéntete de tus malos caminos. ¿O quieres ser parte del grupo de los fariseos? ¿Sabes? En la iglesia hay muchos fariseos. Lamentablemente hay muchos que viven de una apariencia, de una imagen, de una máscara. Se convencen de que todo está bien, se convencen de que son amigos de Dios, lloran un poquito y se van a casa felices. Mentira. Jesús estuvo rodeado de religiosos en su tiempo. Se creían buenos, santos, se conocían la Biblia, iban a la iglesia todos los días. ¿Sabes qué dijo Jesús de ellos? Generación de víboras, apártense de mí. No quiero nada que ver con ustedes. No los resisto. Hay algo, iglesia,
Es un corazón sincero y transparente que aunque falle, que ensucie sus pies, tiene la valentía y la fe para ir al secreto y arrepentirse, confesar sus pecados, confesar sus errores delante de Dios. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Como la del publicano? No porque te la pases equivocando, por tu sinceridad. O como la del fariseo, totalmente hipócrita, aparentando ser amigo de Dios cuando no lo era. ¿Sabes por qué David fue llamado un rey conforme al corazón de Dios? No porque fuera el mejor rey, el intachable, el que nunca se equivocó, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado nunca Dios va a menospreciar, iglesia. Nunca Dios va a menospreciar. No sé qué pienses acerca de tu vida y tu relación con Él, pero yo te estoy diciendo, ven al Padre, ve al Padre, ve al Padre, iglesia. Confiesa tus pecados, confiesa tus faltas, preséntate sucio ante tu Rey. Dile, sí, me he equivocado, sí, he fallado, pero vengo a ti en busca del perdón. Vengo a ti en busca, Señor, de esa restauración. ¿Qué relación tiene la iglesia hoy con Dios? ¿Es sincera? ¿Es genuina? ¿Es transparente? ¿Solo aparentamos una imagen? A nadie convence, a nadie. El rey David pecó, iglesia. Él pensó que había engañado a todo el mundo. Si no sabes, dice la Biblia que él codició a una mujer cuando estaba en su terraza. Claro, era el rey, la mandó a llamar a Betsabé, se acostó con ella, quedó embarazada. Y en el camino se enteró que esa mujer tenía esposo. ¿Sabes lo que hizo? Lo mandó al frente de batalla y ese hombre murió. Era Urías. Pero él estuvo tranquilo, dijo, soy el rey, nadie me vio. ¿Quién me va a condenar? ¿Quién me va a acusar? ¿Quién se atrevería a levantar su mano de juicio en contra mío si soy el rey? Pero segundo libro de Reyes, capítulo 12, Dios mandó al profeta Natán. Habló con David. Mira lo que dice, versículo 9. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Dios lo estaba viendo, iglesia. El rey pensó que nadie lo había visto y los ojos de Dios contemplan toda la creación. ¿A quién engañas? ¿A quién engañas, iglesia, con tu hipocresía, con tu falsedad? Tapando tu pecado, no confesándolo. ¿Sabes que hay consecuencias terribles cuando la iglesia no confiesa sus pecados? La Biblia habla que Dios no escucha nuestras oraciones porque el pecado se pone entre medio de nosotros y Dios. Pierdes el poder, la gracia, el favor de Dios. Le pasó a Sansón. Era un hombre que vivió en su pecado. Tenía el llamado y propósito a vencer a los enemigos del pueblo de Israel. Terminó siendo el juguete de ellos. David, cuando pecó, dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Ya incluso venir a la casa del Señor se había convertido en un tormento para él. Mira cómo oraba David, iglesia. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Su vida se había secado, iglesia, por tapar su pecado. Pero él dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás mi pecado, iglesia. ¿Cuándo comenzó el día de la salvación de David? Cuando confesó sus pecados. Cuando confesó sus pecados, iglesia. Cuando él dejó de tapar su inmundicia y cuando él se presentó delante de la presencia de Dios con sus pies sucios. Señor, fallé, te pido perdón, pero límpiame, Señor, límpiame. Límpiame, Señor. Cada vez que tú no confiesas tus pecados, iglesia, te pones en desacuerdo con Dios. Y quiero terminar con esta pregunta.
¿Qué área de tu vida está en desacuerdo con Dios? ¿Qué parte de ti está en desacuerdo con Dios? ¿Qué parte de ti todavía está en tinieblas? ¿No has acudido a Él a confesar tus faltas, tus pecados? El Salmo 71 lo leía y hay una versión contemporánea que dice: tus puertas siempre han estado abiertas para mí. Siempre las puertas de Dios han estado abiertas para nosotros, iglesia. Es lo mismo que dice Hebreos capítulo 4 cuando dice: acérquense a mí confiadamente al trono de gracia para encontrar gracia y gracia y misericordia para el oportuno socorro. Dios ya sabía que no podríamos vivir perfectamente, iglesia, pero Él tampoco fue una demanda que Él puso para presentarnos delante de Él. Él dijo: si fallan, vengan a mí. Yo voy a limpiar sus pies. Yo voy a limpiar sus pies. Yo voy a lavar sus faltas. Si ustedes vienen a mí y confiesan sus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Y es mi pregunta, iglesia: ¿en qué área necesitas ponerte de acuerdo con Dios? Ponte en pie esta noche, iglesia. Jesús estaba diciendo: yo sé que me van a fallar, sé que se van a equivocar, sí, se van a ensuciar en el camino, yo lo sé. Piensa en esto: Jesús lavó los pies de los discípulos y horas más tarde lo iban a estar negando. Horas más tarde iban a estar corriendo, huyendo de Él. ¿Crees que Dios no lo sabía? Claro que lo sabía, iglesia. ¿Crees que Él no ha visto lo que has hecho, lo que has dicho, lo que has escuchado, lo que has guardado en tu corazón? ¿Crees que Él no lo sabe? Claro que lo sabe, iglesia. Y es tan amoroso que Él está esperando que tú vengas a Él, que tú confieses tu pecado. No dejes que la culpa, la vergüenza o el orgullo, iglesia, interrumpa tu comunión con Dios. Confiésale tu falta, ríndete al Señor, sé sincero con Él. Te digo algo, hay una promesa: Él será fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Quiero terminar con esto. Siempre me llamó la atención que dijera que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué tiene de justo perdonar a alguien que sí cometió una falta? ¿Qué tiene de justo perdonar a alguien que sí falló, que sí dijo lo que dijo, que sí hizo lo que hizo? ¿Qué hay de justo en eso? Pero mientras preparaba este mensaje, ¿sabes qué entendí? Él es fiel y justo para perdonarnos, porque cuando tú vas al secreto, Él no está mirando a Luciano llorar sus pecados. Él te está mirando a través de Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Cuando tú vas al secreto, iglesia, cuando tú confiesas tu error y tu pecado, Él no te mira a ti. Él te está mirando a Jesús. A Jesús. Él ya pagó el precio por nosotros. Él ya murió por nuestros pecados. Él ya derramó hasta la última gota de sangre que tenía en su cuerpo para limpiarnos de toda maldad. Por eso Él nos dice: acérquense confiadamente al trono de gracia, iglesia. Y es la invitación que yo quiero hacer esta noche. ¿Qué clase de relación vamos a tener con Dios? ¿Será sincera, transparente? ¿O vas a seguir guardando las apariencias? ¿Vas a seguir guardando una imagen falsa? A Dios no puedes engañar, iglesia. Yo te animo esta noche. Confiesa tu vida delante del Señor. Si hay una falta que se ha interpuesto entre Dios y tú, que te ha distanciado, que te ha separado, que el Espíritu de Dios, mientras hablaba la palabra, te ha marcado, confiésala. No detengas más la mano de Dios. No acortes más la gracia y la misericordia de Dios. Confiesa tu vida. Confiesa tu pecado en su presencia y yo te puedo asegurar, gracia y favor vendrán sobre ti. Vamos a adorar. Habla con Dios, iglesia. Habla